Había una mochila escolar azul a 40 metros del arsenal, con el nombre de un niño escrito en marcador negro sobre la tela. Los cierres rotos, vacía, abandonada. Ese niño esa mañana no llegó a la escuela. Su ruta al colegio pasaba sin que él lo supiera, a menos de 40 metros de 120 artefactos explosivos improvisados almacenados en el sector norte del campamento, en el kilómetro 181 de la carretera federal Mazatlán-Tepic, en Escuinapa, Sinaloa. Dispositivos que correctamente detonados en esa carretera pueden voltear un vehículo blindado, matar a todos los ocupantes del radio inmediato y convertir una mañana de mayo en una masacre nacional. Eso es lo que había instalado a menos de 5 minutos del casco urbano de Escuinapa. Eso es lo que la Guardia Nacional desmanteló la madrugada del 21 de mayo de 2026. Y eso no es un arsenal para una emboscada. Eso es un arsenal para una campaña. Para dimensionar ese número, con 120 artefactos explosivos improvisados, una célula puede mantener bloqueada una carretera federal durante semanas. Puede destruir infraestructura vial. Puede generar el tipo de terror que obliga al Estado a negociar. Pero lo que ningún comunicado oficial menciona es esto. Alguien sabía que ese convoy iba a pasar por el kilómetro 181. Y lo sabía con semanas de anticipación. Porque 120 artefactos explosivos no se fabrican la noche anterior. No se instalan en un campamento en cuestión de horas. Alguien entregó la ruta, el horario y la composición del convoy a la célula que esperaba entre la vegetación con el dedo en el gatillo. Ese alguien no fue detenido esa mañana. Ese alguien, mientras el líder de la célula era esposado y el arsenal era catalogado, seguía exactamente donde siempre ha estado. Dentro del sistema, con acceso a la información que convierte un convoy federal en un objetivo predecible. ¿Quién tiene acceso al movimiento de los convoyes de la Guardia Nacional en esa zona para compilar los patrones que encontraron en el cuaderno con anotaciones manuscritas dentro del campamento? ¿Cuánto tiempo lleva ese filtro alimentando a la célula con información antes del 21 de mayo? ¿Y cuántas operaciones anteriores en el sur de Sinaloa tuvieron información institucional filtrada desde adentro que nunca se detectó porque no se encontró el cuaderno? Quédate, porque lo que ocurrió en Escuinapa el 21 de mayo tiene dos historias. La que aparece en los comunicados y la que no aparece todavía en ninguno. Para entender la magnitud de lo que se desmanteló en el kilómetro 181, hay que entender primero qué es ese punto en el mapa. Escuinapa no es un municipio cualquiera en el sur de Sinaloa. Es una bisagra geográfica entre el Pacífico y la Sierra, entre Mazatlán y Nayarit, entre lo que el Estado controla y lo que el crimen organizado disputa metro a metro. La carretera federal Mazatlán-Tepic es la arteria principal de ese corredor. Miles de vehículos al día, comercio, transporte de carga, familias. Y exactamente por eso es estratégica, no solo para mover mercancía legal, también para mover lo que no aparece en ninguna factura. La célula que operaba en esa zona tenía estructura, tenía jerarquía, tenía un perímetro definido que incluía la colonia El Roblito, las inmediaciones de la presa Agustina Ramírez, conocida como El Peñón, y la ruta serrana que conecta con la comunidad de El Camarón. Terreno accidentado, vegetación densa, visibilidad reducida para cualquier patrullaje convencional. Un territorio que conocían mejor que cualquier mapa federal. Lo que esta célula no entendió, o lo que su arrogancia no le permitió calcular, es que ese terreno llevaba semanas siendo observado desde alturas que ningún vigía en tierra puede detectar. Los errores que los hundieron empezaron mucho antes del 21 de mayo, y fueron una cadena. El primero lo cometieron 3 semanas antes. La célula instaló el campamento en el kilómetro 181, en las inmediaciones de la presa El Peñón. Vegetación densa, terreno irregular, una zona que los patrullajes rutinarios de la Guardia Nacional evitaban por su complejidad geográfica. Parecía la decisión correcta. Lo que no sabían era que ese perímetro específico llevaba semanas marcado como zona de interés en los sistemas de monitoreo federal. No porque alguien hubiera delatado el campamento, sino porque los patrones de calor registrados por los drones de vigilancia no coincidían con actividad humana normal para una zona despoblada.
3 semanas de movimiento térmico constante en un área sin registro de actividad civil. Eso no se ignora. Eso se archiva, se analiza y se convierte en coordenadas. El segundo error lo cometieron 4 días antes. El líder de la célula ordenó una prueba de comunicaciones. Usaron la frecuencia 462,550 MHz, una banda que consideraban semiprotegida. La prueba duró 11 minutos. 11 minutos que fueron suficientes. La inteligencia de señales federal trianguló la transmisión en menos de 4 minutos. Identificó 2 puntos de emisión, uno en el campamento del kilómetro 181 y otro aproximadamente 800 metros al norte, sobre la berma de la carretera federal. 2 posiciones, 2 coordenadas, un mapa completo de la operación que estaba siendo preparada. Ya no había zona de interés, ya había objetivo. El tercer error lo cometieron en las primeras horas del 21 de mayo y fue el más costoso. Para atraer a la Guardia Nacional hacia la zona de la emboscada, la célula detonó un enfrentamiento en la colonia El Roblito. Disparos de armas de fuego de alto calibre audibles desde antes de las 6 de la mañana. El cebo era perfecto. La GN tenía que responder. Tenía que pasar por el kilómetro 181. Y cuando pasara, el campamento estaba listo. Lo que no calcularon fue que el convoy que recibieron no llegaba a ciegas. Llegaba con la posición exacta del campamento ya confirmada. Llegaba con cobertura aérea activa. Llegaba sabiendo exactamente dónde estaban las posiciones de tiro, cuántos hombres las ocupaban y qué tenían en sus manos. La célula creyó que tendía una trampa. En realidad estaba caminando hacia la suya. Antes de contarte cómo se cerró el cerco, necesito hacerte una pregunta. Y quiero que la respondas en los comentarios porque es algo que genuinamente me interesa saber. Harfuch sabía que ese campamento existía semanas antes del 21 de mayo. Sabía que había movimiento térmico constante en esa zona. Sabía que los vehículos habían pasado por el filtro 4 días antes. Y eligió esperar. Elegir el momento en que el operativo estuviera completamente documentado. Construir un cerco perfecto en lugar de desmantelar el campamento en silencio. ¿Crees que tomó la decisión correcta? ¿O debería haber actuado antes, sabiendo que mientras esperaba, ese arsenal estaba a metros de la ruta de un niño que iba a la escuela? Comenta abajo. Las 2 posiciones tienen argumentos y quiero leer los tuyos. Sigo con el operativo. A las 4:47 de la mañana del 21 de mayo, el despliegue había comenzado. Sin sirenas, sin luces de emergencia, sin el estruendo institucional que avisa al enemigo con media hora de anticipación. Un dron de vigilancia térmica llevaba ya 43 minutos sobrevolando el perímetro del kilómetro 181 cuando se emitió la orden de despliegue terrestre. 43 minutos de imágenes en tiempo real. 43 minutos de registro de posiciones, de conteo de siluetas térmicas, de identificación de los puntos exactos donde el campamento había ubicado sus tiradores. El operador del dron tenía en su pantalla un mapa vivo de lo que estaba a punto de enfrentar el convoy federal. 7 siluetas, 3 posiciones de tiro, un campamento central con actividad térmica consistente con almacenamiento de material explosivo. La información bajó en tiempo real a los mandos terrestres. Y la Guardia Nacional que entró al kilómetro 181. Esa mañana no era el convoy de verificación rutinaria que la célula esperaba. Era una formación táctica. Vehículos blindados con separación de 80 metros entre unidades. Distancia diseñada para minimizar el daño de una detonación simultánea. Comunicaciones encriptadas en canal secundario, distinto a las frecuencias que la célula había estado monitoreando. Al norte del kilómetro 181, otros 2 equipos se desplazaban en paralelo. Uno por la brecha que conecta con la comunidad del Camarón, otro cerrando el perímetro desde el lado de la presa El Peñón. Movimiento simultáneo coordinado al segundo. Sin posibilidad de escape lateral para nadie dentro del radio de 500 metros alrededor del campamento. A las 5:31 de la mañana, el comandante del operativo transmitió 3 palabras al canal encriptado: cerco completo confirmado.
En ese momento, los elementos dentro del campamento todavía no sabían que estaban rodeados. Todavía creían que el convoy federal venía solo. Todavía creían que la iniciativa era suya. El dron los veía moverse, los veía ajustar posiciones, los veía preparar los primeros explosivos para la detonación. La carretera federal a la altura del kilómetro 181 lucía vacía a esa hora. Las familias de Escuinapa aún no habían salido de sus casas. Los comercios permanecían cerrados. Los niños que debían ir a la escuela esa mañana aún no habían salido. Y en esa quietud aparente, en esa calma que se siente justo antes de que el mundo cambie de golpe, el convoy federal llegó al kilómetro 181. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. A las 5:44 de la mañana, el primer disparo lo hizo la célula criminal desde su posición norte, a 230 metros de la carretera federal. Un disparo de arma larga, calibre alto. El sonido rebotó contra el cerro y llegó hasta el casco urbano de Escuinapa, con la claridad suficiente para despertar a quienes todavía dormían. Ese disparo era la señal. Era el inicio de lo que la célula había planeado durante semanas. Era el momento en que la trampa debía cerrarse sobre la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional ya no estaba donde la célula esperaba que estuviera. Los primeros 4 minutos fueron de posicionamiento. El convoy federal ejecutó una maniobra de dispersión inmediata. Los vehículos se separaron según el protocolo establecido. Los elementos desmontaron en puntos calculados para romper las líneas de visión de las posiciones de tiro enemigas. No hubo pánico. No hubo movimiento caótico. Fue una coreografía táctica claramente ensayada. Los tiradores de la célula abrieron fuego sostenido. Ráfagas de armas de alto calibre que perforaron el silencio de la madrugada y llegaron hasta los oídos de los automovilistas que en ese momento transitaban por la carretera. El tráfico se detuvo en ambos sentidos. Los civiles que alcanzaron a ver lo que ocurría viraron en sentido contrario o se tiraron al piso de sus vehículos. La carretera federal Mazatlán-Tepic, en cuestión de segundos, se convirtió en un campo de batalla. Los siguientes 8 minutos fueron de contención y cerco progresivo. La Guardia Nacional respondió al fuego con disciplina, disparos controlados, en ráfagas cortas, sin exposición innecesaria. Los 2 equipos de flanqueo completaban su movimiento de cierre. El equipo que venía por la brecha del Camarón llegó al límite norte del campamento a las 5:49. El equipo del perímetro de la presa cerró el flanco sur a las 5:51. La célula que había entrado al enfrentamiento convencida de que tenía superioridad de posición, comenzó a entender que algo estaba profundamente mal. Los disparos que esperaban venir desde un solo punto llegaban ahora desde 3 direcciones simultáneas. Intentaron replegarse hacia el interior del campamento. Intentaron reorganizar sus posiciones de tiro. Intentaron usar el terreno irregular para romper el cerco. No pudieron. Los últimos 6 minutos fueron de colapso total. A las 5:53, el comandante ordenó el avance simultáneo desde los 3 puntos de presión. La resistencia comenzó a fragmentarse. El líder de la célula intentó una última maniobra. Se movió hacia el sector donde estaban almacenados los explosivos. No para detonarlos como arma, para usar la posición como escudo, como último recurso de un hombre que entendió demasiado tarde que no había salida. 2 elementos de la Guardia Nacional lo interceptaron a 4 metros del almacén de explosivos. Lo redujeron al suelo en menos de 8 segundos. Lo esposaron con las manos en la espalda, el rostro contra la tierra húmeda de la madrugada sinaloense mientras el dron continuaba grabando. A las 6 de la mañana, 16 minutos después del primer disparo. Alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. El campamento no era un refugio, era un arsenal. 3 armas largas de alto calibre con capacidad de penetración sobre blindaje ligero. El tipo de armamento que no se compra en un mercado informal de fin de semana. El tipo que llega por rutas controladas con proveedores establecidos, con cadenas de suministro que atraviesan fronteras. 14 cargadores, cada uno con capacidad para 30 cartuchos. Eso es 420 disparos listos para usar.
suficiente para sostener un combate prolongado contra un convoy federal de tamaño estándar. Y entonces llegaron los 120 artefactos explosivos improvisados almacenados en el sector norte del sitio. El personal especializado tardó 3 horas en destruirlos. Detonación controlada, unidad por unidad. 3 horas, 120 detonaciones. Cada una un recordatorio de lo que habría pasado si el convoy federal hubiera llegado sin la información que tenía. Con ese arsenal instalado en los márgenes de la carretera federal Mazatlán-Tepic, una célula puede mantenerla bloqueada durante semanas. Puede destruir infraestructura vial, puede matar a cualquiera que transite por ella, uniformado o civil, convoy federal o familia que viaja un jueves por la mañana. Ese no era un arsenal para una emboscada, era un arsenal para una campaña. Pero lo más importante de todo lo que se encontró en ese campamento no brillaba. Entre el metal y la pólvora y el equipo táctico, los elementos que hacían el registro encontraron algo que no estaba en ningún listado de decomiso estándar: documentos, papeles, un cuaderno con anotaciones manuscritas que registraban rutas, horarios, frecuencias de radio y algo que los analistas identificaron de inmediato: un patrón de movimiento de convoyes federales en la zona, datos demasiado precisos para haber sido obtenidos por observación directa desde el campamento. Datos que alguien había compilado, organizado y entregado a la célula con suficiente anticipación para que pudieran planear una operación de esta magnitud. Ese cuaderno no lo escribió nadie del campamento. Ese cuaderno llegó de afuera, de alguien con acceso a los movimientos de la Guardia Nacional, de alguien que tomó una decisión deliberada de entregar esa información sabiendo para qué iba a ser usada. Y ese alguien, mientras el líder de la célula era esposado y el arsenal era catalogado, seguía exactamente donde siempre ha estado, dentro del sistema. Y estaba la mochila, a unos metros del cuaderno, en el suelo húmedo del perímetro exterior del campamento. Azul, con los cierres rotos, con el nombre de un niño escrito en marcador negro sobre la tela. Vacía, abandonada a menos de 40 metros de donde estaban almacenados los explosivos. Un niño que esa mañana no llegó a la escuela. Un niño cuya ruta al colegio pasaba sin que él lo supiera, a 40 metros del arsenal más grande decomisado en el sur de Sinaloa en lo que va del año. La mochila fue fotografiada, documentada no como evidencia criminal, sino como testimonio de lo que estaba en juego esa mañana en el kilómetro 181. Si este canal te está dando el análisis que los noticieros no te dan, suscríbete ahora. No al final del video, ahora. Porque cuando el nombre del filtro sea público, cuando el líder de la célula entregue la carta que tiene en la mano para reducir su sentencia, ese análisis va a llegar aquí, antes de que ningún medio generalista haya terminado de entender qué pasó. El botón está abajo, un clic y estás adentro. La declaración de Harfuch después del operativo tenía 4 oraciones. 0 adjetivos innecesarios. Máxima densidad de información. Localizamos y desmantelamos. No dice respondimos ni reaccionamos. Dice localizamos. Esa palabra es una declaración de inteligencia previa. El campamento no fue un descubrimiento del 21 de mayo. Fue una confirmación. El campamento ya estaba en sus archivos antes de esa mañana. El material decomisado confirma el nivel de preparación del grupo objetivo. Esa frase está dirigida al filtro, al enlace interno que creyó que su participación quedó enterrada con los explosivos destruidos. Harfuch le está diciendo: sabemos lo que había en ese campamento, sabemos lo que significa y sabemos que ese nivel de preparación no se consigue sin ayuda desde adentro. Las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables. La palabra clave es todos. No los que estaban en el campamento, todos. Eso incluye a quien compiló el cuaderno, a quien dio la frecuencia, a quien entregó los horarios del convoy. Nadie que ataque a las fuerzas del Estado va a quedar sin consecuencias. En el lenguaje de Harfuch, esta oración no cierra un operativo, abre el siguiente. El tiempo que le queda al filtro se está midiendo en semanas, no en meses. 120 explosivos esperaban a ese convoy. El filtro los puso ahí.
No con sus manos, con su información, con la información que alguien entregó de forma deliberada, calculada, con plena conciencia de para qué iba a ser usada. Y ese alguien todavía no tiene nombre público, todavía tiene acceso, todavía sabe qué convoyes van a transitar por qué carreteras y a qué hora. El líder de la célula detenido esa mañana tiene una sola carta que jugar para reducir su sentencia. El nombre del enlace interno que le proporcionó los datos de inteligencia que hicieron posible la emboscada. Esa carta todavía no ha sido jugada públicamente, pero el proceso tiene sus propios tiempos. Volvamos al inicio, a la mochila azul con el nombre de un niño escrito en marcador negro. A 40 metros del arsenal. Ahora sabes quién la puso ahí. No los sicarios, el filtro. El hombre que esa mañana llegó a trabajar con uniforme y que todavía no sabe exactamente cuántos días le quedan antes de que el cerco se cierre sobre él. Cuando ese cierre llegue, este canal va a estar aquí. Y si todavía no estás suscrito, el botón está abajo, porque esta historia no terminó el 21 de mayo, apenas empezó.